Los adoquines, resbaladizos por el musgo y la descomposición, serpenteaban hacia un crepúsculo perpetuo. El callejón, envuelto en un frío antinatural, era una cicatriz en el rostro de la ciudad, ignorada y temida. Cada edificio se inclinaba hacia adentro, como si conspirara para tragarse el estrecho camino de abajo. Al final del callejón, envuelta en sombras, se alzaba la mansión Blackwood. Sus ventanas, ojos vacíos, observaban la ciudad con antigua malicia. La mansión, un monumento gótico a pecados olvidados, parecía respirar con cada ráfaga de viento. Sus maderas crujían bajo el peso de los años y los secretos. El aire era denso, cargado con el aroma de la tierra húmeda y algo ligeramente metálico. Era un lugar donde el tiempo se había detenido, donde el pasado se aferraba como telarañas. Alguna vez, los rumores de una mujer solitaria, con el rostro oculto tras un velo, habían llegado al mundo exterior. La llamaban señora Blackwood, una reclusa que rehuía la sociedad y la luz del día. Algunos hablaban de su bondad, de pequeños actos de caridad realizados al amparo de la oscuridad. Otros murmuraban sobre sus excentricidades, sus ojos embrujados y los extraños ruidos que emanaban de la mansión por la noche. Pasaron los años, y cada uno de ellos grabó líneas más profundas en la fachada de la mansión y aisló aún más a la señora Blackwood. Los rumores se desvanecieron, reemplazados por un silencio escalofriante. La gente del pueblo, con su miedo superando su curiosidad, evitaba el callejón y los secretos que guardaba. La mansión Blackwood se convirtió en una historia de fantasmas, susurrada para asustar a los niños y hacerlos obedecer. Daniel, un joven impulsado por la arrogancia juvenil y una curiosidad insaciable, se burlaba de los cuentos. Veía el miedo como un desafío, una debilidad que debía ser conquistada. La oscuridad de la mansión Blackwood, su historia susurrada, lo llamaba como el canto de una sirena. Así que, en una noche ahogada por la niebla y el miedo, Daniel se paró en la entrada del callejón. Se adentró en él, los reconfortantes ruidos de la ciudad tragados por el silencio sofocante. El aire se volvió más frío, la oscuridad más opresiva a cada paso. Daniel siguió adelante, con el corazón latiéndole a un ritmo primitivo contra sus costillas. Llegó a la puerta de hierro oxidada de la mansión, con los dientes apretados en un gruñido silencioso. La empujó para abrirla, y el chirrido de las bisagras resonó en la quietud. El interior de la mansión era un laberinto de sombras y polvo. La luz de la luna, filtrándose a través de las ventanas sucias, pintaba dedos alargados en el suelo. El aire era rancio, cargado con el olor a podredumbre y a cosas olvidadas. Daniel, desvaneciéndose su valentía inicial, sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Se adentró en la casa. Cada crujiente paso un testimonio de su transgresión. Las telarañas se le pegaban a la cara, susurrando secretos olvidados. Las sombras bailaban en el borde de su visión, tomando formas siniestras bajo la luz parpadeante de la luna. El silencio, roto solo por el latido de su propio corazón, era enervante. La encontró en el salón, una habitación congelada en el tiempo. Los muebles cubiertos de polvo estaban como fantasmas centinelas. Un piano de cola, con las teclas amarillentas por el paso del tiempo, ocupaba un rincón, su música silenciada por el tiempo. Y en un sillón de respaldo alto, bañada por un rayo de luna, estaba sentada la señora Blackwood, o mejor dicho, lo que quedaba de ella. Su cuerpo, encogido y desecado, estaba envuelto en un vestido que en su día fue elegante y que se había podrido hasta adquirir la consistencia de las telarañas. Sus manos esqueléticas se aferraban a los brazos del sillón, con los dedos curvados como garras. Su rostro, una calavera bajo una piel fina como el pergamino, estaba congelado en un grito silencioso.
Daniel retrocedió tambaleándose, con el aliento atrapado en la garganta. La sangre desapareció de su rostro, dejándolo aturdido. Había esperado encontrar una casa vacía, tal vez alguna evidencia de su antigua ocupante. No esperaba encontrarse cara a cara con la muerte misma. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras tropezaba consigo mismo en su prisa por retirarse. Se giró, con los ojos buscando frenéticamente la salida, pero las sombras parecieron acercarse, desorientándolo. El pánico, puro y primario, inundó sus sentidos, ahogando todo pensamiento racional. Corrió, a ciegas, desesperadamente a través de la decadente grandeza de la mansión. Cada habitación parecía resonar con gritos silenciosos, cada sombra un monstruo al acecho. El olor a podredumbre, ahora insoportable, se le pegaba, ahogándolo. La puerta principal se alzaba ante él, un faro de esperanza en la oscuridad sofocante. Tanteó la manilla oxidada, con las manos húmedas de sudor y terror. La puerta se abrió con un crujido, y él salió a trompicones a la relativa seguridad de la noche. No dejó de correr hasta que llegó a las conocidas calles de la ciudad, los sonidos de la vida un bálsamo para sus nervios en carne viva. Se arriesgó a mirar hacia atrás, al callejón, a la sombra amenazante de la mansión Blackwood. Parecía observarlo, con sus ventanas brillando con una luz infernal. Los acontecimientos de la noche, grabados a fuego en su mente, se repetían en un bucle interminable. La atmósfera opresiva de la mansión, el silencio sofocante y la espantosa imagen de los restos de la señora Blackwood perseguían sus horas de vigilia e invadían sus sueños. Daniel intentó contar a los demás lo que había visto, los horrores que se escondían en la mansión Blackwood, pero sus palabras sonaban huecas, incluso para sus propios oídos. La historia era demasiado fantástica, demasiado macabra para ser creíble. Se encontró con la incredulidad, la lástima y una buena dosis de miedo. Aprendió a guardar silencio, a cargar solo con el peso de su experiencia. Pero el recuerdo de aquella noche, del terror que lo había atenazado entre los muros de la mansión Blackwood, nunca se desvaneció. Perduraba, como una mancha oscura en su alma, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la proximidad de la muerte. La ciudad, en su implacable marcha hacia el progreso, finalmente reclamó la mansión Blackwood. La vieja casa, considerada un peligro, fue demolida, sus secretos enterrados bajo toneladas de escombros. Pero hay cosas que se niegan a ser borradas, historias que se niegan a morir. Los susurros sobre el joven que se había atrevido a entrar en la mansión, que había visto la cara de la muerte y había vivido para contarlo, todavía circulaban en voz baja. Su historia, una advertencia sobre la oscuridad que se escondía bajo la superficie de sus vidas aparentemente ordinarias. ¿Escapó ileso o algo lo siguió desde aquella casa al final del callejón olvidado? ¿Había quedado marcado para siempre por la experiencia? ¿Cambiado para siempre por su encuentro con lo macabro? La respuesta, al igual que los secretos de la mansión Blackwood, permaneció envuelta en la sombra. Un escalofriante recordatorio de que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse.